Bien, hermanos, los quiero invitar el día de hoy a Juan 15. Los quiero invitar a Juan 15, del versículo 7 al 11. Vamos a leer el versículo 1 y hasta el 6 probablemente, pero más adelante. Por ahora lo quiero invitar al capítulo 15, del versículo 7 al 11. Versículo 7 al 11. Dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermano, el día de hoy le quiero compartir un estudio que habla sobre las bendiciones, o bien dicho, beneficios de la vida en Cristo. Y de hecho, la relación que existe entre el cristiano y Jesús directamente es muy distinta a cualquiera que nosotros podamos tener aquí en la tierra. De hecho, para poder comprenderla un poquito más, este tipo de relación, nosotros hacemos casos similares. Asimilamos ciertas situaciones, pero nunca van a ser iguales. Por el contrario, van a ser distintas, pero similares. Ya hay un concepto que es similar, distinto, igual, ¿ya? Pero se asemeja, ¿sí? De ahí viene alguna propiedades matemáticas. De hecho, algunos ejemplos de esto son la amistad verdadera, ¿cierto? El amor y respeto que puede tener un padre con un hijo, y entre otras cosas, ¿cierto? De hecho, él compara incluso hasta el matrimonio con cómo se relaciona la iglesia, ¿ya? Pero la palabra del Señor, como siempre, no está ajena a comparaciones o a metáforas, ¿cierto? Por el contrario, siempre está haciendo algunas comparaciones para poder acercarnos la palabra, ¿cierto? Como por ejemplo, que Él es rey y nosotros somos los súbditos, ¿cierto? Que Él es el pastor, nosotros somos las ovejas, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y una de las mejores metáforas que el Señor da dentro de toda la Biblia, ¿cierto? Que lo hace directamente el Señor Jesús, es la de la vid y los pámpanos, ¿ya? Vamos a leerla. Se encuentra en Juan 15, versículos anteriores al texto principal, Juan 15 del 1 al 6, que dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice el 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y al. El concepto de viña, ¿cierto? Como lo acabamos de ver, y las ramas representan una metáfora ideal de lo que nosotros podemos tener como vida cristiana. Porque está llena de paralelismo, o sea, semejanza, ¿cierto? Como le comentaba anteriormente, con nuestra relación entre Cristo y nosotros, ¿cierto? De hecho, una rama crece a través de la unión con la vid, ¿cierto? Y nosotros crecemos debido a nuestra relación con Cristo. Una rama no es nada separada de la vid, y nosotros no podemos hacer nada separados de él. Una rama saca fortaleza de la vid, y nosotros nos fortalecemos a través de él, ¿cierto? Que es Cristo. Además de todo esto, vemos claramente que Cristo es la vid, ¿cierto? Que lo comprendemos, lo da a entender la misma metáfora, y el Padre es el labrador, quien hace todo este mantenimiento a la vid, ¿ya? Saca las ramas, ¿cierto? Las mantiene, y de hecho le da más fruto a aquello, ¿cierto? Le despeja para que llegue más el sol, un caso particular. Y cabe destacar también que los pámpanos son aquellos que permanecen, ¿cierto? La vid, son todos los que realmente han creído en Cristo, que son bendecidos, ¿cierto? Que crecen y llevan fruto. Esta palabra es importante también, el llevar fruto, pero también es necesario entenderlo bíblicamente. ¿Qué quiere dar a entender el Señor cuando habla de frutos? ¿Ya? Y de hecho, Él lo menciona en el mismo versículo, dice Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la persona que permanece descubre que su alma se nutre de las verdades de Dios, ¿cierto? Mientras se mantiene, ¿de qué forma con respecto a Dios? Se mantiene en una relación íntima, viva y llena de energía a través de Jesucristo.
¿cierto? A través de Él y con Él, con Jesús. De hecho, el resultado que vamos a obtener de esa relación íntima con el Señor va a ser un fruto espiritual, ¿ya? Y, por supuesto, como corolario, podemos decir que los que realmente permanecen son los que llevan fruto. Muchas veces pensamos que si nosotros como personas independientes, alejados de Dios, con nuestras propias fuerzas vamos a obtener frutos, pero lamentablemente no es así. Por el contrario, tenemos que ver, ¿cierto?, a Cristo. De hecho, si nosotros miráramos algún fruto que dimos en el pasado, no lo vamos a lograr nuevamente con nuestras propias fuerzas, sino que va a ser directamente dado por Dios, ¿ya? En cada uno de los casos, como le comento, tanto de que nosotros pensemos de que podamos dar un fruto en forma independiente, o que bien podamos dar un fruto que dimos en el pasado, lo queramos dar ahora con nuestra fuerza, no lo vamos a poder hacer. Estamos dando olvido, ¿cierto?, a que Dios fue el que obró a través de nosotros para producir ese fruto. De hecho, la naturaleza, como lo podemos ver diariamente, en un arbolito probablemente, de hecho acá dice la vid directamente, una rama no puede dar fruto separado de la vid, no puede dar fruto separado de lo que es directamente el arbolito, ¿cierto? E incluso las ramas más fuertes que se encuentran ahí no pueden llevar frutos si están separados de la vid, no puede. De hecho, las ramas más fuertes, cortadas de la vid, si se cortan, son tan inútiles como las que se encuentran más débiles. Y las más bonitas que usted pueda ver, las más hermosas, son tan inútiles como las más feas si están separadas. Y las mejores, ¿cierto? También son tan inútiles como las peores, si están separadas de la vid. De igual modo, si nosotros nos damos a entender un poquito, ¿cierto? Es que dar fruto espiritual no es cuestión de ser fuerte o débil, ¿ya? No viene de ahí. Por el contrario, dice que cualquiera, ¿cierto?, que sean nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros logros, ¿cierto?, no pueden producir, ¿cierto?, este fruto si no es cerca del Señor Jesús. No es, ¿cierto?, separados de Jesucristo. Por el contrario, tenemos que estar cerca de Él. En conclusión, no podemos decir, ¿cierto?, que vamos a tener un fruto separado de Él. ¿Ya? No hay fruto separado de Jesús. De hecho, los cristianos que creen que llevan fruto, aunque no estén íntimamente unidos a la vid, solo están sujetados a un fruto artificial, ¿ya? Lleva un fruto no por tratar, sino por permanecer, ¿sí? Como le repito, eh, los cristianos que no estén relacionados íntimamente con el Señor, ¿cierto? Solamente están sujetando un fruto espiritual que es artificial, ¿ya? No es el verdadero. Llevamos frutos no por tratar, sino por permanecer, ¿cierto? Para dar fruto verdadero debe estar lo más cerca posible de la vid verdadera, ¿ya? Debe estar bien sujeto, en este caso, al Señor Jesús. Y para ello, obviamente, debemos despojarnos de todo lo que esté del mundo de nosotros, ¿cierto? Dejar de lado todo el pecado que nos distrae, de los pecados a lo mejor particulares, que nos distraen, que nos sacan la energía para poder estar sujetos a la vid, y sacrificar todo lo que nos permite, ¿cierto?, para tener esta relación profunda, ¿cierto?, con el Señor, una relación íntima, amorosa que tenemos también con Él. Y permanecer en la palabra del Señor, que es importante. Y déjeme agregar una cosita, una acotación. De hecho, vivir con el Señor, ¿cierto?, vivir, tener esta vida con el Señor, no es tan solamente superficial. ¿A qué voy con esto? Es que no es solamente con lo que ve la persona de al lado. No es por lo que ve a mi hermano, no es por lo que está mi prójimo mirando de mí, sino que es una relación íntima con el Señor. O sea, lo que no se ve en nuestro corazón. Porque de hecho, si vemos en el caso contrario de que hagamos una vida superficial, es muy probable que pasemos una vida secreta. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que vamos a vivir dos vidas, la cual va a ser una con los creyentes y la otra con los inconversos. Lo cual, obviamente, no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Después de todo esto, si nosotros miramos, ¿cierto?, y tenemos esta preocupación por la relación íntima que tenemos que tener con el Señor Jesús, con nuestro Dios, no nos preocupemos de dar este fruto, no va a ser nuestra preocupación, ya no va a ser nuestro problema, sino que simplemente por estar en la vid vamos a llevar este fruto. Es necesario que nos acerquemos a Jesús, ¿cierto?, que tomemos de su energía y para obtener este fruto. También debo acotar, ¿cierto?, que no nos enfoquemos en las obras, ya no nos enfoquemos en las obras, sino que más bien en la comunión, en el caminar con Cristo. Y las acciones saldrán por consecuencia, ¿ya? Saldrán naturalmente por la relación que tenemos con el Señor Jesús. De hecho, la metáfora de fruto es mencionada varias veces dentro de la Biblia. Lamentablemente no se interpreta correctamente siempre. Probablemente usted ha escuchado que el fruto sea un éxito exterior, pero no es así.
¿ya? No es así, no es algo que se vaya a ver afuera siempre, ¿ya? Este fruto no depende de las cosas exteriores. No es por tener carisma, ¿cierto? No es por tener muchos seguidores, probablemente, no es por tener una cantidad grande de personas dentro de un estudio bíblico, sino que es Dios quien produce este fruto verdadero, ¿cierto? En nuestras vidas cuando permanecemos. Cuando permanecemos, ¿dónde? Dentro de la vida, ¿ya? Dentro del Señor Jesús. El fruto del Espíritu es común en todos los creyentes, pero el Espíritu usa cada uno, ¿cierto? De modo distinto, ¿ya? El Señor es el que pesa los corazones. Y de hecho le quisiera comentar 5 frutos, ya probablemente usted sepa de algunos más, yo coloqué solamente 5. El primero de ellos es el carácter semejante a Cristo, ya que de hecho esto lo da directamente el Espíritu, ¿cierto? Y que viene directamente del Señor Jesús. ¿Dónde se encuentra esto? En Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, del 22 al 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? De hecho, algunos pueden recitarlo de memoria. De hecho, todas estas cosas son características del Señor, ¿ya? Y de hecho es un carácter semejante a Cristo, ¿cierto? Que no se produce por el esfuerzo propio que nosotros podamos tener. Se crea de forma natural con la relación que nosotros tengamos con Él, con el Señor Jesucristo. De hecho, no es que nosotros tratemos de obtener cada uno de estos frutos, ¿cierto? Sino que es el fruto del Espíritu, uno. No es que nosotros podamos obtenerlo gradualmente. Por ejemplo, no es que yo diga, a ver, ¿cuál fruto del Espíritu voy a tener primero? ¿Cuál podría ser? Ya, voy a obtener el amor. Ah, ya, ahora que tengo el amor, voy a pasar al siguiente, que es el gozo. Ah, ya, obtuve el gozo, voy a hacer al siguiente entonces. Ahora voy a tener la paz. No, no es así. Estas cualidades, ¿cierto? Se ven parte de nuestras vidas cuando permanecemos en Cristo. Cada una de estas características se van a ver directamente cuando permanezcamos en Él, ¿cierto? De hecho, bueno, como le comentaba, ¿cierto? Tenemos esa que no es gradual, viene directamente dada por el Señor y es porque nosotros estamos en el Espíritu que se da naturalmente, ¿ya? Y el segundo de los frutos que le quiero comentar es una alabanza agradecida a Dios. Ese es un fruto también, una alabanza agradecida hacia el Señor. De hecho, lo dice Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el segundo. Y el tercero dice, ayudar a los necesitados. También es un fruto. Filipenses 4:17 dice, Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ustedes dirán, ¿dónde se encuentra el fruto acá? Bueno, la verdad es que pasa en un contexto, ¿cierto? En que los filipenses que están ahí, ¿cierto? Los miembros de la iglesia de Filipos, le dan una ofrenda a Pablo, ¿ya? Y de hecho, él le llama a esa ofrenda fruto. Y él se alegra por el bien de ellos porque están dando sus frutos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque una ofrenda que se da a alguien, ¿cierto? Es un fruto si se ofrece de corazón, ¿cierto? A través de la energía, ¿cierto? Que podemos obtener de la vida, del Señor Jesucristo. Y el cuarto fruto que podemos mencionar acá es la pureza en el comportamiento, ¿ya? Bueno, acá podríamos hablar de santidad, ¿cierto? Podría ser un tema bastante amplio. Y vamos a leer solamente Colosenses 1:10, ¿ya? Que también es un fruto espiritual, ¿cierto? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿cierto? Y por último, que probablemente usted esté pensando en esto, que fue lo primero que se le vino a la mente cuando hablamos de fruto, es sobre los convertidos, ¿ya? Con respecto a este fruto, ¿cierto? Cabe señalar que el éxito para llevar a personas a Cristo no está en que nosotros participemos en grandes actividades de evangelización, ¿ya? Pero ¿en qué permanece? Usted me dirá. Perdón, en qué tiene que ver, ¿cierto? Es en el permanecer en Cristo, ¿ya? Bueno, si tenemos una constante y centrada relación con Jesucristo, ¿cierto? Tendremos la bendición y oportunidad de hablar siempre de nuestra fe, ¿ya? Siempre el Señor nos va a proveer esa oportunidad. Compartir la fe es consecuencia de permanecer en el Señor, ¿cierto? De hecho, a más de alguno de los presentes, de los que estamos, ¿cierto?, acá reunidos, le ha pasado que en el trabajo, o bien en los estudios, o bien en un camino, no sé, en el bus, por ejemplo, en cualquier lugar, si ustedes lo conocen como un creyente, le van a preguntar con respecto a algunos temas. Por ejemplo, ¿qué piensa usted con respecto al matrimonio? Un ejemplo.
¿Qué piensa usted con respecto a tal caso? Una distinta gama de lo que esté la situación, ¿cierto? O bien lo que esté pasando la persona, que es importante también conocerla para poder, ¿cierto? Poder compartir la fe. Y así una variedad de preguntas, ¿cierto? Bastante amplias que nosotros podamos ver, ¿cierto? Y que cada una es oportunidad de poder compartir la fe, ¿cierto? De poder compartir la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho es probable que usted no vea directamente el fruto en ese momento, pero el fruto sí se dará. De hecho, el Señor le dijo esto a sus discípulos en Juan 4, del 35 al 38. Luego me acompaña Juan 4, del 35 al 38. Que dice lo siguiente. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siga recibe salario, y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores, ¿cierto? Recuerde que esto es que el fruto no da directamente, no da inmediatamente, pero sí el Señor coloca la semilla probablemente, ¿ya? De hecho, una de las experiencias más satisfactorias, ¿cierto?, que nosotros podamos tener es compartir la fe, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que llevar cada uno de los frutos que están mencionados anteriormente, como les recuerdo. Tener el carácter de Cristo, ¿cierto? Poder, poder tener, ¿cierto? La pureza en el comportamiento que nosotros podamos llevar, ayudar a los necesitados, ¿cierto? Y la alabanza, que es directamente del Señor, hacia el Señor. Concluyendo solamente con respecto a la comprensión un poquito de lo que es el verdadero fruto, del fruto bíblico que estamos viendo, ¿cierto? Voy directamente a lo que son los beneficios o bendiciones, ¿cierto? De la vida en Cristo. Y de hecho lo vamos a ver en 4 puntos que nos da el pasaje de Juan 15. Y el primero de ellos es la oración contestada, el siguiente es la vida abundante, luego la plenitud de gozo y por último la seguridad, que es lo que nosotros vamos a ver en 4 puntitos, ¿ya? No muy amplios, bastante... Dice el primer punto. Dios ofrece, ¿cierto? Una promesa maravillosa para todos, ¿cierto? Los que permanecen en él, ¿ya? Juan 15:7, eso es lo que menciona, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Imagínense, hermano, miren lo que está diciendo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es lo que nos está dando, ¿cierto? Esa promesa que el Señor nos está dando. Pero, le voy a dejar un pero acá. De hecho, son 2 peros. Se lo voy a comentar. Hay 2 condiciones para esta promesa. ¿Ya? 2 condiciones. La primera de ellas dice que si permanecéis en mí. Es decir, permanecer. Esa es la primera condición. Pero la palabra que está acá, que dice permanecéis, si nosotros la traducimos directamente al griego, está indicando algo que sucedió en un momento y que tiene resultados permanentes. ¿Ya? O sea, sucedió hoy día y de aquí en adelante va a seguir sucediendo. ¿Ya? Por lo que esa promesa va dirigida directamente, ¿cierto?, a verdaderos creyentes, ¿ya? Aquellos que creyeron directamente en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Pero lamentablemente hay algunas ramas de la vid que son verdaderas, que es decir, que creen, pero que no reciben respuesta a su oración. ¿Qué pasa acá? Es probable que sea porque no está cumpliendo la segunda condición, que es la siguiente, ¿cierto? Que dice, sí, mis palabras permanecen en vosotros, ¿cierto? Ahí están los 2 peros que yo le comentaba. El primer pero es permanecer y el segundo es que las palabras permanezcan en ustedes, ¿ya? Eso es lo que está indicando acá el Señor. Y de hecho no se está refiriendo solamente a las palabras que se encuentran en rojo en su Biblia, ¿ya? Porque hay muchas Biblias que vienen marcaditas en rojo las palabras de Jesús y no se está dirigiendo solamente a esas, sino que se está hablando directamente con todas las palabras que son redactadas dentro de la Biblia, tanto por las de Moisés, como las de Pablo, como las de Judas, todas ellas, ¿cierto? El Señor habla a través de toda la Biblia, ¿ya? Toda completamente, ¿cierto? Es un mensaje para nosotros, ¿ya? Entonces, cuando Él dice, si mis palabras permanecen en vosotros, está hablando de tener en consideración toda la Escritura, y que toda la Escritura la dejemos permanecer en nosotros, que la podamos esconder en nuestro corazón, ¿cierto? En nuestro tesoro, en nuestro corazón, ¿ya? De modo que nosotros podamos comprometernos, ¿cierto?, a conocerla y a obedecerla, que también es un punto importante, ¿ya? Porque el hecho de guardarla
significa que nosotros también la vamos a obedecer. Aparte de conocerla, la vamos a obedecer, ¿ya? Por lo tanto, para cumplir la primera condición, la persona debe ser cristiana, ¿cierto? La segunda condición es que se debe estudiar toda la Biblia para que ella nos pueda guiar, ¿cierto?, en todos nuestros aspectos de nuestra vida. El Señor también dice en Juan 14:14, Juan 14:14, que también es una promesa importante, dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, ¿cierto? Y usted se preguntará, ¿esto significa que yo todo lo que pida se me va a cumplir? La respuesta es que sí, la respuesta es que sí. Pero es necesario recordar lo siguiente, que los que permanecen en Cristo y son guiados por la palabra de Dios no van a pedir nada, ¿cierto?, en contra de la voluntad del Señor, ¿cierto? Porque ellos desean lo que Dios quiere. Nosotros deberíamos desear lo que Dios quiere. Por lo que se le garantiza, ¿cierto?, a usted, a mí, a cada uno se le garantiza que vamos a tener una respuesta a nuestras oraciones, ¿cierto? Nuestras oraciones siempre serán contestadas, ¿cierto? Y de hecho, si seguimos el ejemplo de Pablo también, nos da a entender lo siguiente en 2 Corintios 10:5, dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa que debemos sacar todo, ¿cierto?, lo que esté aparte de la verdad de Dios, ¿cierto?, que no esté, ¿cierto?, que esté como violando la voluntad del Señor. Tenemos que sacarlo de ahí. Si pensamos según la voluntad de Dios, oraremos de acuerdo a la voluntad del Señor y nuestras oraciones van a ser contestadas, porque van a ser de acuerdo a su voluntad. Y de hecho, si esto no se cumple, es muy probable que nuestras oraciones sean egoístas, ¿cierto? Y no van a ser contestadas. De hecho, Santiago 4:3 nos da a entender esto claramente. Dice, Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y si cultivamos una relación con Cristo, vamos a desear lo que Él desea. Y vamos a pedir, ¿cierto? Y vamos a recibir. De hecho, Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la siguiente bendición, o el siguiente beneficio de tener una vida en Cristo, ¿cierto? De tener esta vida en Cristo, es, ¿cierto?, permanecer en Cristo, ¿cierto?, la vida abundante, ¿ya? La vida abundante, ese es el segundo beneficio, tenemos una vida abundante. Permanecer en Cristo es la fuente, ¿cierto?, de la que Jesús habla. Esta fuente de vida de la que Jesús habla en Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquellos que permanecen están cumpliendo este magnífico propósito de vida, ¿cierto? Que es llevar mucho fruto, ¿ya? Aquel que permanece lleva fruto, recuerde el principio de arriba. De lo cual Dios se glorifica porque llevamos fruto, ¿cierto? Y de hecho lo dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando un cristiano permanece, Dios puede obrar a través de él para producir mucho fruto, ya que Dios lo produce, ¿cierto? Él es el único glorificado. De hecho, vemos un ejemplo del apóstol Pablo, siempre vamos a una referencia del apóstol Pablo, porque de hecho lo comprendía súper bien esto. De hecho, él entendía que todo esto no lo hacía por sus propias fuerzas, él no evangelizaba ni predicaba por sus propias fuerzas, él incluso no viajaba por sus propias fuerzas, sino que él sabía que todo lo valioso, todo lo que él tenía para poder hacerlo, lo reconocía y decía directamente que era de Dios. De hecho, lo menciona y se lo mencionó a los Gálatas en su carta, ¿cierto? En Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí, ¿cierto? Bueno, y después sí dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo sabía que Dios hacía todo. Él sabía que Él proveía la fuerza, que proveía la energía para poder hacerlo, ¿cierto? Que proveía el ánimo para cada una de estas cosas. De hecho, el apóstol Pedro también lo entendió. En 1 Pedro 2:12 nos da y nos dice lo siguiente. 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. ¿Por qué lo van a glorificar a Dios? Porque la fuerza proviene de Él, ¿cierto? De ahí viene todo lo que nosotros podemos hacer. Luego de tener la vida abundante, ¿cierto? Y de tener una oración contestada, tenemos otro beneficio que es la plenitud de gozo.
y es uno de los elementos principales, ¿cierto?, de la vida abundante, la plenitud de gozo, que es una consecuencia directa de permanecer en la vida. ¿Ya? Recuerde siempre la metáfora que estábamos utilizando al principio. De ahí viene todo, de la vida verdadera. Juan 15:11 nos da a entender lo siguiente: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La vida cristiana sí ha diseñado, ¿cierto?, para nuestro gozo. Lamentablemente cuando violamos, ¿cierto?, o cuando saltamos, ¿cierto?, o rompemos este diseño divino que Dios nos ha dado, que Dios creó, ¿cierto?, perdemos este gozo, ¿ya? Pero si permanecemos completamente en Él, si permanecemos en el Señor, tendremos esta plenitud de gozo, ¿ya? De hecho, vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento sobre la pérdida del gozo, que es el rey David. Él clamó algunas palabras, ¿cierto?, en el Salmo 51, que lo vamos a leer en un versículo, y bueno, y sabemos también la historia. Vamos directamente a Salmos 51:12. Salmos 51:12. Y dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Leo de nuevo: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Nosotros, como le comentaba, conocemos bien la historia de David, ¿cierto?, que pasó en este caso, una relación entre Uría de Teo y Betsabé, ¿cierto? Y de hecho, el problema de David en este caso, de haber perdido su gozo, fue que el pecado obstaculizó, ¿cierto? Rompió, ¿cierto?, la relación que tenía íntima con el Señor, que tenía con Dios. Es cierto que David no perdió su salvación por esto, pero sí perdió el gozo de la salvación, ¿ya? Pero también tiene una esperanza en este caso, de que el gozo de David volvió cuando se reconcilió con el Señor, ¿ya? Cuando llegó arrepentido delante de su presencia, confesó su pecado, ¿cierto?, y volvió a tener esta relación pura con el Señor. O sea, no se quedó solamente ahí, sino que volvió a tener esta relación con el Señor. Se arrepintió y realmente dio vuelta, ¿cierto?, a tener esta relación con el Señor. Mientras permanezcamos, ¿cierto?, de todo corazón en esta vida, nuestro gozo no se verá afectado por ninguna circunstancia, por ningún caso externo, ¿ya?, de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, o alguna persecución, alguna desilusión de nuestra vida. Podemos experimentar este mismo y constante gozo, ¿cierto?, que tenía Jesús, ¿ya? Podemos experimentar este gozo, que de hecho lo comenta más arriba, que como le dije, viene del fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, y ahí menciona algunos más. De hecho, el mismo gozo que Jesús tenía fluye en nosotros si permanecemos en Él. Y por último, el último fruto o el último beneficio que nosotros podemos ver dentro de este pasaje de Juan 15 es la seguridad. O sea, además de tener una oración contestada, de tener, ¿cierto?, vida abundante y de tener gozo pleno, vamos a tener seguridad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá en este pasaje. Y de hecho, permanecer en la vid nos produce, ¿cierto?, una seguridad más alta, la más alta que usted pueda encontrar ante cualquier situación. Romanos 8:1 dice, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cierto? Bueno, ahí recalca nuevamente el versículo que debemos andar en el Espíritu, o sea, permanecer en Él, ¿ya? Quienes están en Él no pueden ser separados, no pueden ser apartados, ¿cierto? No pueden ser cortados, no tienen de qué temer, no tienen que temer ningún juicio, ¿cierto? Aquí no hay sugerencia alguna de que ellos, ¿cierto?, que ellos ahora permanecen, dejen de estar o dejar de hacerlo más adelante, ¿ya? La posición que tienen ahí está asegurada. La posición que tienen en Cristo está asegurada. Por otra parte, ¿cierto?, lamentablemente, los que no permanecen serán juzgados. Jesús advirtió esto, y lo dice en el versículo 6 del capítulo 15 de Juan. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Probablemente usted esté pensando ya en un caso particular, y claro, se refiere directamente a las ramas como Judas, ¿cierto?, como los falsos discípulos. El verdadero creyente, ¿cierto?, sabemos que no puede ser desechado, y Jesús promete lo siguiente, en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si una persona es sacada de esa vid, ¿cierto?, que es sacada de la vid, se debe a que, en primer lugar, su fe no era verdadera, no era real. Las ramas quitadas que recogen y se queman, ¿cierto?, arden para siempre, ¿ya? Arden para siempre. Eso es lo que da a entender el Señor
y es una imagen, algo semejante a lo que vieron en el juicio final, ¿cierto?, de Dios. Es trágico y es triste colocarse en el caso, ¿cierto?, o ver esto, que una persona que parece una rama verdadera vaya a terminar en el infierno. Imagínense cómo podría haber estado sus compañeros, en este caso los discípulos, ¿cierto?, al ver que Judas se apartó, ¿cierto?, que lo acompañó durante todo este camino, durante harto tiempo, y luego se apartó. Tiene que haber sido bastante trágico para ellos. Hermanos, concluyendo, y le quiero recordar antes de continuar, que tenemos 4 beneficios, ¿cierto?, de permanecer en el Señor, de permanecer en la vida, ¿cierto?, o de tener la vida en Cristo. El primero de ellos es que tenemos una oración contestada. El segundo, que tenemos vida abundante. El tercero es que tenemos gozo, ¿cierto?, plenitud de gozo. Y por último, el cuarto punto es que tenemos seguridad en Él. Y concluyo con la siguiente. Existen 2 grandes alternativas, ¿cierto?, a considerar. Permanecer de la vida, ¿cierto?, y recibir toda la bendición de Dios en el cielo, ¿cierto? O bien tenemos la otra opción, que es negarse a creer, ¿cierto? Y permanecer lamentablemente para siempre en el infierno, ardiendo. Es muy probable que parezca una decisión obvia, pero lamentablemente no todos la toman. El Señor, de hecho, concluyo con este versículo, nos hace la siguiente invitación. Juan 15:4. Permanece en mí y yo en ti.